Y ya tengo por acá a la querida Laura Sánchez Ley, y pues admiro mucho, ustedes saben, a la querida Laura Sánchez Ley, periodista de investigación y por supuesto el referente para el caso Colosio indiscutiblemente. Así que, querida Laura, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Adri, buenas noches, ¿cómo estás? Al contrario, muchísimas gracias por invitarme por acá a tu espacio, ¿cómo estás? Bien, Laura, oye, pues muy emocionada de tenerte en este espacio y sobre todo porque pues viene un tema muy importante que podría cambiar el caso Colosio como lo conocemos o bueno, quizás es la impresión que tenemos muchas personas. Hay algo que está sucediendo que podría dejarlo en libertad o que parece que eso va a suceder, Laura. Sí, Adri, mira, es un hecho, es inminente la puesta en libertad de Mario Aburto Martínez. Te explico un poco como el contexto de esto, ¿no? Mario Aburto, pues estuvo, y no se dieron cuenta de lo que hicieron, ¿no? Hace algunos años, me parece que un par de años, este señor Durazo, cuando era secretario de Seguridad Ciudadana, hace un traslado medio raro, así de noche empieza a trasladar reos por todas partes cuando cierra Islas Marías. Total, que traslada a Aburto de Huimanguillo hacia un penal tremendamente espantoso en Guanajuato. Es un reo que ya tiene muchos años en prisiones, que es totalmente indefenso y que está bastante enfermo, ¿no? Y lo trasladan a un penal de máxima seguridad con condiciones deplorables ahí. Total, que entonces lo que sucede es que Mario pues, asegura que está incomunicado y que lo están torturando. Se hace un escándalo y por primera vez en la historia la Comisión Nacional de Derechos Humanos le entra al tema. Bueno, de ahí la Comisión de Derechos Humanos pues lanza algunas recomendaciones, una muy particular sobre torturas de Mario Aburto y pide su traslado a Tijuana, Baja California, para que su familia pueda verle en esa prisión. No sucede. Sin embargo, lo que sucede es que un abogadazo, Jesús González Schmal, es un apellido que le batallé un poquito, pues toma el caso cuando era algo así como asesor consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y aunque él ya no está en la Comisión de Derechos Humanos, se lleva el caso a la Defensoría Pública de Oficio del Poder Judicial de la Federación. De tal manera que es ahí donde se interponen dos amparos. Uno, Adri, por tortura, y otro que se llama, es una terminología medio rara, por el fondo de los hechos o algo así. No recuerdo exactamente, pero es el fondo básicamente. ¿Qué quiere decir el primer amparo? Bueno, pues que están pidiendo que se reconozca que Mario Aburto fue torturado durante las primeras horas cuando fue detenido en la ciudad de Tijuana, Baja California. Ese amparo, Adri, se va a resolver en diciembre. Ese es, digamos, el primer paso. El segundo paso es que interponen un segundo amparo. Este amparo básicamente es por todos los vicios y las violaciones que se cometen en el proceso judicial, sobre todo durante las primeras horas. Estamos hablando de la falta de abogado, la falta de representación, incomunicación, aislamiento, posible utilización de métodos de tortura como drogas, como sacarlo de la fiscalía, bueno, una serie de porquerías que se cometieron en el caso de Mario Aburto. Sin embargo, digamos que lo más fuerte de este amparo y que hasta la defensa le sorprendió fue que, pues evidentemente, el tribunal colegiado que ahora ampara a Mario Aburto se va por una de estas exigencias, y es que Mario fue juzgado con la ley del, digamos, con lineamientos del fuero federal, es decir, con cuestiones federales, cuando pues Mario Aburto mató a Luis Donaldo Colosio, o lo habría matado, digamos, la versión histórica es que lo mató él, dio todos los balazos, con un arma corta, Adri. Es decir, tenía que ser el gobierno estatal quien lo sentenciara. Pero ¿qué pasó? Que teníamos el primer gobernador panista en la historia del país, Ernesto Rufo, y teníamos toda una maquinaria priista, entonces no querían que un panista juzgar a Mario Aburto Martínez, lo querían juzgar ellos y lo querían tener en el fuero federal para armar todas sus miles de fiscalías con las que nunca lograron esclarecer totalmente nada. De tal manera que ahora el fallo a favor invalida la sentencia de Mario Aburto en el fuero federal de 45 años y le piden al juzgado primero de procesos penales federales en el Estado de México, en el segundo circuito, el mismo que lo sentenció hace tiempo, que lo vuelva a sentenciar, pero con la ley baja californiana que nos marca que la sentencia máxima por homicidio son 30 años. Hoy tuve la oportunidad de platicar con el abogado de Mario Aburto, estuvimos muchísimas horas revisando muchos documentos, muchas anotaciones, muchas cosas, y bueno, lo que estuvimos platicando es que pues la liberación realmente
sí es inminente, Adri, porque ya no existe otro recurso, ya no hay nada más. De hecho, hoy, mientras yo estaba ahí, le llegó la notificación que a pesar de que el tribunal que lo va a volver a sentenciar, este juzgado que te digo en el Estado de México, estaba pidiendo una prórroga de 90 días hábiles para poder dar la sentencia. Sin embargo, le contestan y le dice el mismo tribunal colegiado que hoy amparó a Mario Burto que no, que solamente va a tener 10 días, es decir, que tenemos un total de 15 días más los 5 que se habían dictado para que salga la nueva sentencia. Una cosa muy interesante que la verdad voy a revelar aquí contigo por primera vez es lo siguiente, y es que ellos incluso ya metieron el cómputo. Esto es interesante porque cambia mucho la perspectiva. Si bien la prensa dijo, 23 de marzo va a salir, ese es el día, puede pasar cualquier cosa porque ellos están metiendo buena conducta, todas las horas de clase que dio. Mario Burtos acaba de recibir en abogado en Derecho hace poco, acá tengo la tesis. Es decir, que todo esto podría tomarse en cuenta para dejarlo ir antes, es decir, para reducir esta sentencia. En el caso que fueran 30 años, el máximo, pero eso no es todo, o sea, tal vez dan 27, tal vez dan 25, tal vez le restan todas estas buenas actividades de tal manera que a partir de estos 15 días en que se dicte la sentencia puede pasar cualquier cosa, Adri. Puede ser que lo dejen ir antes, pero de que se va libre, a mí no me queda la menor duda que se va a ir. Oye, Laura, esto es súper importante porque, bueno, lo que se decía es que sería hasta el próximo año, entonces más bien estamos a la espera de que en 10 días se sepa ya quizá en un mes, 2 meses o pues en las próximas semanas, ¿no? En 15 días hábiles tenemos que conocer la sentencia. Ya, la sentencia. Y, por ejemplo, si la sentencia sale de 27 años, lo tendrían que dejar ir en ese momento. Si la sentencia sale de 25 años, se va libre en ese momento, en horas se tramita su libertad. Entonces, tenemos que esperar eso y tenemos que esperar todas las consideraciones, ¿no? Si se le va a tomar en cuenta, pues, todo el tiempo que sirvió en prisión, que trabajó en prisión, que dio clases, que fue consejero. Entonces, bueno, eso es súper interesante y puede salir en cualquier momento. Es muy aventurado y muy irresponsable, la verdad, un poco como se ha dado el manejo de la información, porque de repente lo ampararon, y va a salir, pero ¿cómo está el proceso? ¿No? Entonces creo que es bien importante como escuchar justamente lo que ha dicho en reiterados momentos el abogado de Mario Aburto, ¿no? Que es un abogado, la verdad, con un montón de experiencia y que, bueno, está por convertirse en historia, esto. O sea, imagínate, nadie quería tomar ese caso, justamente por esta cosa, ¿no? Como de que es un asesino, que mató, que... Pero bueno, al final del día estamos hablando de justicia, ¿no? Y de violaciones a derechos humanos que se tenían que haber respetado. Es esta cosa que le llaman en la justicia también, ¿cómo le llaman cuando se empieza a viciar una cosa, entonces ya todo lo demás ya no sirve? Tiene un nombre ahí en la jerga legal. Sí, que tampoco ahorita nos acordamos. Oye, Laura. Ese amparo de la tortura está alegando eso, que si desde el día 1 está siendo torturado, pues evidentemente todo lo que se viene en el proceso no sirve. Sí, como que se vicia toda la cadena, ¿no? Pero preguntarte, justamente mencionas lo del abogado, porque pues hace un par de días salió un comunicado sabemos que es muy polémica la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué opinas de ese comunicado? Porque además, evidentemente, hay pues una redacción muy particular, ¿no? En la que se van contra el abogado de, pues casi creo que de 4 cuartillas, creo que cuartilla y media en contra del abogado. Sí, se ve el odio que le tienen, ¿no? Recordemos que él renuncia. Yo no puedo como revelar por qué, pero renuncia en medio de un problema grande que tiene que ver sobre todo con que no estaban haciendo las cosas bien, con que no estaban haciendo las cosas bien y que son protagonistas de esta historia. Y yo lo dije desde el principio. A mí me sacaron un comunicado cuando recién empezó todo esto, porque pues se querían llevar la medalla de alguna manera, ¿no? Creo que lo que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que ha sido muy selectiva con los temas a los que le da voz, ¿no? Son temas mediáticos que van a posicionar a la presidenta de la comisión en los medios. Entonces, pues se sentían dueños de la historia y pues bueno, finalmente será la Defensoría Pública de Neftali, es el nombre del presidente de la Defensoría Pública. Bueno, el ex ya no es. Ex. Y bueno,
de este abogado, ¿no? De este señorón, ¿no? Entonces va a ser mérito de ellos realmente, y pues bueno, un abogado de mucho prestigio que incluso fue candidato a la gubernatura de Coahuila, y que bueno, están trabajando sin un sueldo, Adri, o sea, a Burto no les está pagando nada, ellos están haciendo trabajo totalmente pro bono, ¿no? Entonces es muy interesante, la verdad, lo que ha logrado Jesús González. A mí me parece que ha hecho un trabajo extraordinario que nadie se animó a hacer, porque no es cosa fácil revivir a los fantasmas del pasado, no es nada fácil enfrentarse a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que realmente parece que está pintada ahí en el pizarrón y no sirve de nada, ni como ventanilla burocrática. Y bueno, aventarse lo que se viene, Adri, porque de que sale Mario Burto, sale, pero ¿qué se viene para un reo como Mario Burto, que lleva 30 años en prisión, que toda absolutamente su familia está asilada en Estados Unidos como condición de asilo político y que no viene a México, que no tiene ninguna persona en México? Entonces, yo creo que la responsabilidad, y yo se lo dije al abogado, pues va a recaer en gran parte sobre él. Es decir, por eso te digo que es un trabajal que se están aventando y que, bueno, se están enfrentando a muchas cosas. La verdad es que yo sí tengo mucho reconocimiento por la gente que al final del día, fuera de filiaciones políticas, dice, pues aquí se cometieron irregularidades y hay que trabajarlas, ¿no? Entonces, Adri, pues se viene eso, ¿no? Yo preguntaba si existía la posibilidad, por ejemplo, del asilo político. Es una de las cuestiones pues que se empiezan a analizar, porque creo que el primer paso era ganar este amparo, pero ahora pues que se ve ya en puerta la liberación verdaderamente, se van a venir otras cosas. Es una persona que fue amenazada y que conoce mucho, Adri, o sea, ¿qué iba a pasar? No lo pueden soltar y meter a cualquier hotel, ¿no? Claro. Oye, aquí hay un tema que me parece muy importante. Justo lo que viene después creo que va a ser histórico. Es decir, hay un personaje que ha sido señalado y acusado de un magnicidio. En los medios de comunicación conocemos a muchos personajes que han defendido verdades históricas, porque no solamente es una. En el caso, lo vemos de manera muy clara con alguien como Carlos Marín, que es un personaje pues que ha defendido esa verdad histórica pese a cualquier pese a cualquier circunstancia, parece que es inamovible, pero son personajes que además están vinculados con los poderes políticos, económicos, que más allá de incluso de hacer un periodismo, y que muchos de ellos no hicieron, no en el caso de Carlos Marín, pero hay otros personajes de las plumas, sobre todo importantes, que nunca en su vida reportearon o que se dedican solamente al escritorio, ¿no? Al escritorio y a las relaciones públicas políticas. Y en ese sentido, pues hay personajes que van a seguir empujando, ¿no? Probablemente después, incluso a pesar de que salga Mario Burto, van a seguir empujando pues ciertas narrativas. Y creo que además, pues también tú tuviste una experiencia pues muy fea o muy complicada, pues cuando sobre todo se trata de hacer un trabajo desde el periodismo, pues hay personajes todavía en estos puestos no grandes en términos económicos, ¿no? Que buscan imponer todavía su punto de vista. Mira, Adri, yo te voy a hablar bien particular del caso Colosio porque ha sido súper complejo para mí. Te estoy hablando que cuando sucedió el magnicidio yo tenía 8 años. Entonces, cuando yo empecé a investigar el caso, que empecé justamente a darme cuenta que solamente teníamos este resumen oficial, saqué después de algunos años un libro, el primer libro sobre Mario Aburto. Y yo recuerdo que en ese entonces yo tenía 22 años, imagínate eso. Y me llevaban a los programas, ni siquiera quiero, ay no, te juro que me da un coraje. Y entonces yo iba a los programas y me decían, pero tú qué edad tenías cuando pasó esto, porque yo estuve ahí, ¿no? Entonces esta dinámica todo el tiempo que estos señores, en que estos periodistas, pues que cubrieron el caso Colosio, la realidad es que se sentían dueños de la historia, ¿no? Y sentían que ya le habían contado todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me pasó ayer en el radio, ayer tuve una entrevista en el Heraldo Radio con una persona. Entonces,
Yo pienso que me invitan justamente para platicar. Yo no tengo ningún problema con debatir, Adri, pero que me lo digan, ¿sabes? Lo que me molesta mucho es esta superioridad moral de muchos de estos señores periodistas que, bueno, sienten como que ellos estuvieron en el momento y en la hora. Y digo yo, bueno, estuvieron ahí, pero no puede ser posible que no contrarieron la verdad histórica, ¿no? Entonces este señor me dice que... me dice, cuando yo le empiezo a contar, ¿no? Bueno, que Mario Burto dice que el amparo lo que dice, ¿no? Que se reconocen el primer disparo en la cabeza, pero no reconocen el segundo disparo, toda esta historia de la tortura, me empieza a contradecir todo, ¿no? Pero Jesús Blancornelas entró. Y yo le digo, claro, y eso para la gente que nos está escuchando, en efecto, Jesús Blancornelas entró a entrevistar a Mario Burto, pero de la misma calaña de otros periodistas de la época, entró a validar la versión histórica. A eso entraban. ¿Tú crees que iban a dejar entrar periodistas que no estaban afiliados al régimen priista? Por Dios santo. Entonces, y además déjame aquí hacer un paréntesis, porque Jesús Blancornelas también fue el que validó este linchamiento mediático contra Samuel del Villar en estos reportajes de Lili Telles, o reportajes. Totalmente. Entonces, yo es lo que le comentaba, ¿no? Yo le digo, bueno, entró a validar una versión histórica y me dice, pero también estaba el documento de, ¿cómo se llamaba? El ex procurador de de la CNDH, Raúl González, que fue presidente antes de Rosario Ibarra. Raúl González Plasencia, creo. Sí, él fue uno de los fiscales especiales del caso Colosio. Y me dice, pero el documento, ¿saben de qué documento me está hablando este periodista? De un resumen que se subió a internet de toda la investigación, un resumen con lo que ellos nos quisieron dar a conocer del caso y de la historia. Entonces yo le contesto y le digo, bueno, si tú te quieres casar con una verdad histórica, yo no lo voy a hacer de ninguna manera. Me colgaron la llamada. Ay, bueno, ya nos tenemos que ir. Y digo yo, está bien, yo debato, yo le entro al debate, pero el asunto es este. Yo no quiero debatir de verdad, o es muy difícil para mí debatir con gente que sigue validando la verdad histórica del caso Colosio cuando hemos demostrado a través de la desclasificación de 164,000 páginas que leímos esta desclasificación, Adri, que tardamos años en abrir los archivos, todas las tremendas irregularidades que se cometieron en el proceso de Mario Burto Martínez. Yo me puedo quedar aquí toda la noche diciendo todas las irregularidades que se cometen. Ojo, no lo estoy defendiendo y tampoco soy Ministerio Público, pero creo que sí es importante y gracias a la desclasificación nos damos cuenta porque solo nos daban este resumen que muchos de estos viejos periodistas siguen validando. Oye, he estado leyendo columnas de algunos señores de los periódicos tradicionales súper indignados con lo que está pasando, con que una persona que fue juzgada en el fuero federal y debe verse en el fuero estatal, vaya a salir de prisión. ¿Por qué? Porque se demostró que se cometieron irregularidades en el proceso. Pues, ¿cuánto tiempo quieren tener a la gente en la cárcel estas personas, no? Entonces, me pueden acusar de lo que sea, Adri, pero no de validar versiones históricas, no de validar verdades históricas. Yo no lo voy a hacer jamás con el caso Colosio y creo que el tiempo nos ha dado la razón. Creo que el tiempo nos ha ido dando la razón. Y además también que creo que tiene que quedar claro que así como en este caso, como en el caso de Israel Vallarta y otros tantos, o sea, periodísticamente no es que se esté demostrando inocencia, sino se están demostrando irregularidades en los procesos, violaciones a los derechos humanos. O sea, en el caso de Israel Vallarta, por ejemplo, prisión preventiva durante más de 17 años, acá lo que tú has documentado y lo documentado literalmente, como dice, documentado, o sea, todo el proceso en las irregularidades, en las denuncias de tortura o cómo se llegaron o se llegó a esa sentencia, porque la gente también de pronto dice, bueno, pero ¿es culpable o no es culpable? ¿No? Para que pues también se parta de no se está hablando respecto a eso, sino a una irregularidad de ese proceso y obviamente pues las pruebas con las que se cuentan y que ya a lo mejor pues cada quien puede llegar a alguna conclusión, ¿no? Mario sostiene que no fue. Y hoy, por ejemplo, en la entrevista esta que te cuento en el radio, me decía, pero es que Mario, y bien enojado me decía, pero es que él lo declaró que él sí fue. Digo yo, y en un país donde todos los días se incrimina a la gente, no tiene sentido. ¿Te parece lógico, Adri? Es decir, que en procesos de esta índole, con tantos elementos políticos, en medio de la convulsión que vivía el PRI,
un hombre de 21 años que trabaja en una maquiladora que acaba de llegar hace 2 semanas de Estados Unidos a Tijuana haya actuado solo porque se volvió loco. O sea, imagínate que la verdad histórica dice que un hombre de 21 años se metió a trabajar en una maquiladora y se frustró tanto que salió a matar a un candidato presidencial, por Dios santo. ¿Qué creen que somos, Adri? Es que ese es el problema. ¿Qué creen que somos? Y a veces creen justamente que estas generaciones, que ya no somos nuevas generaciones. Yo voy a decir una cosa y tal vez suena como un poco fuera de lugar, pero digo yo, ¿hasta qué momento vamos a seguir pagando derecho de piso a todos estos señores periodistas? Yo no sé, no importa el trabajo que hagamos, no importa que empecé a los 21 años, Adri. Me pasé años, escribí mi primer libro de Mario Burto a los 21, desclasificamos un expediente de 164,000 páginas que reveló las irregularidades y aún así te siguen pendejeando en vivo. Perdón la palabra. No, pues la verdad es que es cierto. Y ahí creo que sí hay un tema que persiste de machismo y misoginia, digo, en todos lados, pero ahí es donde se hace evidente, ¿no? En los medios de comunicación, como tú dices, son estos señoros que creen que tienen la verdad, que no hay un respeto por el trabajo periodístico, porque además, pues hay que decirlo que tampoco muchos de ellos hacen periodismo, hacen relaciones públicas, venden su pluma al mejor postor y así ha sido. Y así se han mantenido porque hacemos periodismo, digamos, independiente y sin esos pagos o esos apoyos o esas relaciones públicas, pues estamos aquí, o sea, de periodistas de a pie que pues no tenemos vínculos oscuros, ¿no? Nunca vamos a tener un programa en la radio o en la televisión y está bien, no es a lo que aspiramos, no es lo que anhelamos, lo único que queremos es respeto con nuestro trabajo, ¿no? Que no piensen que son los dueños y amos de las historias. Y como te digo, yo creo que el tiempo está los está poniendo en su lugar y yo creo que ese es uno de los grandes problemas, ese es el miedo que tienen en muchos momentos. Y la verdad, Adri, es que ahora sí estoy enojada. La realidad es que sí me molesté bastante. Durante toda mi carrera periodística he tenido que lidiar con este tipo de perfiles, pero dije, ya no más, si quieren quedar en ridículo delante de sus audiencias, los dejamos en ridículo. No me van a volver a invitar, es obvio, ni que quería, pero bueno, la cuestión y el punto importante de todo esto es que, bueno, finalmente creo que el tiempo nos está dando la razón. Durante muchos años me veían como la loca de repente, y lo cuento aquí porque me siento súper a gusto en tu espacio. Quiero que sepan que Adriana es mi amiga personal. Muchas gracias. Tal vez me van a fundar después por todo esto que estoy diciendo y me van a vetar de todos lados. Pero la realidad es que durante muchos años sí me vieron como la loquita, ¿no? Me decían, oye, pero ¿por qué traes ese tema que es un tema viejo? Y yo les decía, porque no conocemos absolutamente nada. No conocemos nada de esta historia, conocemos lo que la autoridad nos quiso dar. El caso Colosio es la madre de las verdades históricas. Antes de que existiera este término, imagínate que el nombre del resumen de las autoridades, de las fiscalías del caso Colosio le pusieron resumen de la verdad histórica del caso Colosio, o sea, desde ahí ya se utilizaba ese término, ¿no? Y que nos dimos cuenta con el paso del tiempo, pues que sí es una verdad histórica, Adri. No puede ser posible que cuando abrimos este expediente nos damos cuenta y cosas que a lo mejor no conoce tu auditorio, pero imagínate lo siguiente, el primer paso, y se los voy a dar 3 ejemplos para ya no atiborrarlos con toda mi información, pero imagínate que cuando abrimos este expediente, yo llego al juzgado, me dan estas 3 horas para revisar las 164,000 páginas del caso Colosio, los videos y los audios, después de pelearle a la autoridad para que me lo entregara. Me doy cuenta que el único parte que nosotros conocemos de esta historia, el parte 41 diagonal 94, elaborado por 7 policías federales, cuando los carean, es decir, cuando los llevan a declarar otra vez, uno dice que estaba comiendo en la línea, en la garita, otro que estaba en un hospital, ninguno estuvo ahí. Dicen, es que mi comandante me dio a firmar y yo lo firmé. Entonces toda esta verdad que conocemos de cómo sucede, los detalles estos de se movió, le dio, le pegó, le disparó, no existen, esos testigos nunca existieron, por ejemplo, ¿no? En todo el tema del caballero águila, estos dibujos que nos pusieron 1000 veces diciendo que era un loco que se había vuelto loco y que había dibujado esto, pues resulta que eran dibujos de sus sobrinitos, Marcelino y el otro muchacho que ya falleció, no recuerdo su nombre,
pues los golpearon y los llevaron a una fosa y les dijeron que los iban a enterrar vivos y no firmaban que eran los dibujos de su primo. O sea, entonces por eso te digo, y yo lo reitero, a mí no me vuelvan a invitar a validar verdades históricas porque he visto suficientes documentos y he entrevistado a más de 200 personas en 15 años, muchísimas, para no creer y no validar esto y no permitirme en programas en vivo en medios tradicionales validarlos, Adri. Yo no vine a hacer relaciones públicas, yo vine a hacer periodismo y por eso no tengo programas en la radio ni en la televisión. Ni modo. Pero mira, aquí tienes esta audiencia que además, por supuesto, mira, dice por acá, Carlos, felicidades por tu premio. Ay, porque además eso creo que también es muy importante porque te reconocieron y acabas de regresar. Bueno, si quieres, si puedes presumir. Digo, creo que sí lo hiciste público, ¿verdad? Porque hay cosas que digo, lo estaré diciendo o a lo mejor ella no quería comentarlo, ¿no? Pero acabas de recibir un premio, pues, por una trayectoria y además al periodismo joven, ¿no? Con un periodismo que puede impulsar a cambiar el mundo. Platícanos tantito de eso ya, nada más para despedirnos. Ay, gracias, Adri. Sí, fui a recibir un premio ahí a Irlanda, pero es un premio de una organización ahí de Inglaterra, justamente por este tema, ¿no? Creo que realmente lo que se valoró fue el tema de la desclasificación de archivos gubernamentales en México para la gente a lo mejor que no me conoce, que es la primera vez que me ve por acá, pues realmente lo que yo hago es eso, ¿no? Lo que hacemos desde nuestro proyecto archivero es aperturar expedientes que tienen la clasificación de reserva, sobre todo temas súper polémicos e históricos, ¿no? El último que acabamos de desclasificar, por ejemplo, fueron 27 tomos del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, pero sobre todo del tema de la osamenta y la paca, ¿no? Así te puedo ir contando, ¿no? Tenemos muchos expedientes desclasificados, porque la idea es eso, Adri, democratizar el archivo. Hay mucha gente que no quiere que se conozca, no solo la autoridad, te estoy hablando también de estos periodistas que validan estas verdades históricas, pues porque están quedando en ridículo después de algunos años, ¿no? Y yo te hablo del caso Colosio muy particular, ¿no? Quedan en ridículo cuando se abren los expedientes y te das cuenta de todas las porquerías que se cometen. Pero también todavía hay políticos vigentes. O sea, también eso es importante, las redes de políticos, ahorita que mencionas este episodio muy interesante de la PACA, ¿no? Que también creo que si quieres platicamos de eso otro día, porque son episodios que quizá las nuevas generaciones no ubiquen. A veces en las mañaneras se llega a recordar algún episodio, pero en el que participa principalmente el presidente, pero me parece muy interesante el hecho de que justamente siguen defendiendo estas verdades históricas, pero muchas veces también porque siguen coludidos con estos personajes. Pero totalmente, siguen controlando los destinos del país. Ahora que se reaperturó el caso de tortura del caso Colosio, pues imagínate que uno de los personajes que están siendo llamados a declarar son, por ejemplo, Manlio Fabio Beltrones. Tenemos a muchos personajes que siguen controlando los caminos de este país, que bueno, han limpiado su carrera de alguna manera, o el tiempo se las limpió, ¿no? Porque ahora las nuevas generaciones, pues desgraciadamente, no conocen. Entonces la intención es esa, es democratizar el archivo, pero no solo el archivo, sino localizar a todas estas personas, Estoy viendo aquí los comentarios de tus seguidores y estoy súper contenta y súper emocionada por todo lo que escriben. Me están pidiendo algunos expedientes y bueno, lo del avionazo, el secretario de Gobernación, por ejemplo, ya está desclasificado. Ahí pueden ir a la página Archivero en Twitter o en Instagram. Hay varios de los archivos que me están pidiendo que ya están abiertos y tenemos algunos podcasts, algunas investigaciones en texto, escritas. Entonces, bueno, ahí puedo ir poniéndoselas. Pero definitivamente, Adri, creo que ese es el tema. Hay que pegarle al poder. O sea, no pegarle, sino como escudriñar al poder. Eso es lo que tenemos que hacer desde cualquier trinchera. Pues muchísimas gracias, Laura, de verdad con toda mi admiración. Espero que pronto podamos hablar incluso con más detalle de tu proyecto archivero. A propósito de que la gente, sobre todo, puedo presumir que la audiencia que está conectada, la verdad es que es muy activa y busca mucho. Ya me pidieron también, por ejemplo, artículos, que ya hablamos de lo de que está pasando en Gaza, Israel, pues quieren artículos o quieren dónde buscar información, porque ante cercos informativos y que imposición de narrativas también. Entonces, platicamos, si te parece, próximamente, cuando tengas chancecito, de tu proyecto archivero, y además de si te pueden pedir
digamos, si ya hay desclasificación de algunos archivos en específico, y además también cómo pueden quizá manejarlos o algo, a lo mejor puede ser un poco didáctico para la gente que quiera echarse un clavado, porque aquí lo padre es que sí son muy activos y proactivos. Qué lindo. No, 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 al contrario, casi todos los expedientes que desclasificamos, nosotros abrimos muy seguido encuestas donde le preguntamos a la gente qué archivos quieren conocer. Y bueno, yo creo que de la lista que hemos desclasificado este año de 10, todos han sido por petición de la gente. Así que encantadas, si pueden pasar ahí al Twitter, que es @archiveroexpedientes, o al Instagram, manden un mensaje, manden lo que sea. Y pues bueno, a mí me ayuda un montón, ¿no? Sobre todo a la gente que está en los estados, me ayuda mucho porque hay casos que desconocemos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Adri, por este espacio, muchísimas gracias a toda la gente que está conectada en el chat, la verdad es que es súper bonito ver la participación de la gente y sí es un público súper activo y a mí me encanta leerlos, así que al ratito me voy a meter a leer todo lo que están poniendo, alcancé a ver algunos ahí, pero mil gracias a todos por sus felicitaciones y pues bueno, acá estamos para seguirle. Muchas gracias, querida Laura, te mando un fuerte abrazo y nos vemos próximamente. Un abrazo, Adri, gracias. Gracias a Laura Sánchez Ley, periodista de investigación, y de verdad que siempre es un orgullo el platicar con ella y más en este espacio para ustedes, porque creo que lo que hace es sumamente valioso.